Bueno, estamos el día de hoy platicando con Dulce María Sauri, usted la conoce muy bien. Pasadas las elecciones, queremos suponer que los partidos políticos hacen una revisión a conciencia de qué fue lo que salió bien, qué fue lo que salió mal, y estamos muy agradecidos con Dulce que nos acompañe el día de hoy, precisamente para platicar de eso. Dulce María Sauri, qué gusto tenerte aquí en la cabina como siempre. Pues muchas gracias por la oportunidad. No, por favor. Y efectivamente, los partidos políticos tienen dos tareas muy importantes que se están desarrollando en este momento. Una es hacer esa evaluación crítica del desempeño electoral, tanto a los que ganaron, pero especialmente a quienes perdieron, como el caso del PRI. Claro. Y la otra tarea es apoyar a sus candidatos y candidatas que están en litigio por sus triunfos electorales o que están reclamando un resultado electoral. O sea, esas son las dos tareas de un partido que está dedicado efectivamente a defender los intereses de sus militantes y de su organización política. Leía que va a haber una Asamblea Nacional, la 24ª Asamblea Nacional. Para eso es esa, porque después leí una carta que enviaste que me da a entender que esto que platicamos no es necesariamente lo que pretende el PRI que pase. Esas dos tareas, evaluación y de ayudar a sus candidatos a defender sus triunfos, no están en el radar de la dirigencia nacional del PRI. Okay. Y no están en el radar que emite una convocatoria al Consejo Político Nacional, autoriza al presidente del partido a emitirla, absoluta y totalmente inopinada en tiempo. ¿No consultada con nadie? No, consultada efectivamente por los órganos formales. A ver, ¿qué partido que se respeta? Porque aquí todos los que participaron en las elecciones, vamos a concederles que se tienen respeto a sí mismo y a sus militantes. Sí. El día 3 está solicitando que se convoque al Consejo para una Asamblea Nacional. Okay. ¿Qué te está diciendo esto? Que antes de la jornada electoral de 2 de junio ya se estaba cocinando este asunto. Ok, por la celeridad con la que lo están haciendo. La celeridad. Formalmente, el proceso hasta ahora se ha seguido conforme a los estatutos del PRI. Está hecho, digamos, como para que pase la lupa del INE. Okay. Y nada más. Okay. Pero ¿qué pasa? Ese apresuramiento, antes de que concluya el proceso electoral, porque este proceso va a terminar cuando se califique la elección presidencial. Okay. Es en agosto, y eso tiene de plazo el Tribunal Electoral hasta el 6 de septiembre. No puede ser antes, pero es su plazo límite. Ese apresuramiento para convocar a una Asamblea Nacional, que además está en ese terreno dudoso de que todavía es proceso y en los procesos electorales, mientras no concluyan, no puede haber cambio de dirigencias, no puede haber cambios estatutarios. Bueno, ¿para qué ese apresuramiento? Okay. ¿Por qué y para qué? 2 meses antes de que termine el proceso electoral en forma. Digamos, no ha terminado el proceso. Sí. Semanas más, semanas menos. Y la respuesta, lamentablemente, tiene que ver con el mar que ha corroído al PRI desde 2019. Ok. ¿Estás hablando de Alito? Estoy hablando de una dirigencia nacional que ha decidido como estrategia concentrar el poder y centralizar las decisiones en la persona del presidente del Comité Ejecutivo Nacional con nombre y apellido. Sí, Alejandro Moreno. Y en este momento la Asamblea parece ser una vuelta de cuerda más o de tuerca más a esta concentración. Okay. ¿Por qué razón? Se van a tocar en una Asamblea Nacional los documentos básicos del PRI, la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos del partido y el código de ética. Okay. Pero me concentro en los estatutos. La reforma estatutaria que se está perfilando tras bambalinas, porque todavía no empiezan las comisiones de dictamen, va a ser empezando la próxima semana. Es como si no hubiera orden del día, todavía no sabemos qué se va a tratar. Sabemos que se van a tocar los estatutos, se está rumorando, se están haciendo asambleas estatales en las que no sabemos a ciencia cierta qué se está diciendo,
por ejemplo, la que se celebró en Mérida, entre el terrible aguacero que hubo el jueves por la tarde, y el no haber convocado a nadie de la prensa. Porque no le hablaron a la prensa, ¿no? Y lo revisé y no hubo aviso a la prensa. Son asambleas estatales en que supuestamente la militancia del PRI, así sea solo un grupo pequeño, se pronuncia sobre su declaración de principios, su programa de acción, sobre las reformas a los estatutos que quiere, cómo fortalecer el código de ética partidaria. Leía una carta que enviaste, es precisamente para esta asamblea local. Fue en la para que tú la asamblea local. Y lo tengo aquí porque tú propones la posposición de los trabajos de la 24ª Asamblea Nacional. Lo tienes que hacer aquí para que esa voz sea escuchada a nivel nacional. Ese es el como orden. Parte del proceso de consulta. En este caso, al Consejo Político Estatal. Que tú eres consejera. Yo soy consejera estatal, como expresidenta del Comité Estatal y como exgobernadora, me corresponde un lugar en el Consejo, y en ese carácter fui o senté presencia con esa carta. Okay. En la carta tú lo que dices es, oigan, tenemos que platicarlo todos porque parece que van a ser cambios que no necesariamente estamos todos enterados, de acuerdo, discutidos ni nada. ¿Esa es la razón? A ver, fundamentalmente. Y además porque el PRI no se está ocupando de lo más importante en este momento. Y te cito los dos casos que ya mencionaste, la evaluación de lo que sucedió. Lo bueno y lo malo. La aplanadora que nos pasó por encima. Hay que reconocerlo. Bueno, y la otra, ayudar a los que están luchando en los tribunales para que se reconozca su triunfo o impugnando resultados electorales que no les favorecieron porque tienen elementos. Y ninguna de esas dos está sucediendo aparentemente. Y hay una tercera, que el PRI ha guardado un sospechoso silencio. Es un tema un poco más complicado de comunicar, pero muy importante, que es la sobrerepresentación que se está gestando en la Cámara de Diputados y en el Senado, que le va a permitir a Morena y a sus aliados políticos tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Es decir, en un ejemplo, si sacaron 54% de los votos, van a tener el 74% de la Cámara, lo cual no tiene sentido en términos democráticos, a grosso modo, es grosso modo, ¿no? Absolutamente, y además hay dos niveles de defensa. Un nivel de defensa jurídico, porque se tiene que impugnar ante los órganos judiciales correspondientes, pero también hay un nivel político. Claro. Y la dirigencia nacional está mucho más ocupada en ver cómo le hace para sacar una asamblea a modo, conseguir reformas estatutarias para quedarse en la dirigencia otro periodo más. Pero eso está prohibido en el PRI, ¿no? Pues entonces, ¿por qué crees que hay una asamblea que puede reformar los estatutos del PRI? ¿Pueden cambiar en esa asamblea el hacer la reelección del presidente algo totalmente legal? Lo pueden hacer. Y tienen los votos para hacerlo. Sí, un categórico sí. Y por eso lo están haciendo como lo están haciendo entonces. Están siguiendo las reglas para que todo se cumpla. ¿No te suena algo parecido a lo que estamos viviendo nacionalmente? Sí. ¿Sí? O sea, cuando estaba describiendo lo que nos ha sucedido en términos de concentración del poder y centralización en la toma de decisiones, digo, pues estoy describiendo lo que una y otra vez hemos señalado del gobierno del presidente López Obrador. Sí. Y en el PRI, con singular alegría, la dirigencia nacional ha actuado en ese mismo sentido. Leía incluso que se estaba barajando la posibilidad de hasta cambiarle el nombre al PRI, y tú el otro día aquí nos explicabas lo que eso significa. No es nada más, no es un rebranding, no son donas, tiene consecuencias graves. Y lo uso como ejemplo. A ver, mira, yo te pongo el ejemplo así, tal vez. Es como querer en un odre nuevo meter vinagre y creer que por ese hecho se va a volver vino. Sí. No es cierto. El PRI en este momento es vinagre. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es reflexionar. ¿Qué tenemos que cambiar? Y sobre todo una cosa, Gastón, muy importante para mí. Lo tenemos que hacer en el marco de la emergencia de un sistema político dominado por un régimen autoritario. O sea, eso es nuevo, distinto. Terminó la transición que comenzó en 1997 y el 2 de junio pasado. O sea, ya no es un sistema de competencia entre partidos políticos, el régimen político, sino es la lucha
de un grupo de oposiciones, que no veo ahorita todavía con claridad cuáles van a ser y qué formas van a adoptar, contra un régimen político. Ok. Eso cambia el tablero. Completamente. Caramba, vamos a una Asamblea Nacional sin tiempo ni siquiera de considerar este tipo de cuestiones sustantivas, de fondo, que implican una manera de conducirse. Hay un mínimo de responsabilidad, menguaditos, pero 6 millones de personas votaron por el PRI. Sí, si no entendemos esta situación, en 2027... Si no dimensionan ese número... Sí, y la responsabilidad que tenemos con cada una y cada uno de los votantes por el PRI. Sí. Si piensa esta dirigencia nacional que solamente quedándose a usufructuar los restos del PRI, el PRI tiene viabilidad, claro, se van a equivocar ellos, pero ese no es el problema. El problema es que al partido histórico que construyó las grandes instituciones de México, lo van a estar dejando al nivel de una franquicia devaluada. Pregunta, en estos pocos minutos que nos quedan, por la composición que tiene actualmente el PRI, ¿es posible detener la tormenta que se ve que van a desatar de manera adrede? ¿Existe la posibilidad de detener al presidente y a todos los que están tomando estas decisiones en el PRI? Pues como yo creo en los milagros, sí. Pero solo creyendo en milagros. Un milagro porque el control que ha construido la actual dirigencia nacional de los órganos formales del partido, me refiero al Consejo Nacional, me refiero a los consejos políticos estatales, comités directivos estatales. Está todo controlado. Hay, vamos a decir, un control que pasa también por consideraciones de candidaturas, que por cierto ya no hay, Hasta el 2027 no hay elecciones. Sí, claro. Se acabó esas consideraciones, sí, claro, o ese temor de que si hablo me van a quitar. ¿Qué consideración puede haber con una menguadísima fuerza legislativa? Estamos hablando de menos de 35 diputadas y diputados de 500. No. Estamos hablando de posiblemente de 13 a 15 senadores y senadoras. O sea, por favor, yo inclusive en estos días que he tenido oportunidad de intercambio con algunos compañeros, compañeras, que me dicen, oye, es que la institucionalidad del partido... Les digo, a ver, dime qué estamos defendiendo. Sí, claro. Para mí, la defensa que hay en este momento es de un gran partido histórico que no debe terminar así, al nivel de una franquicia devaluada. Entiendo. Puesta al mejor postor. Última pregunta, Dulce. Si pudieras decirle algo al presidente del PRI, Alejandro Moreno, sobre este tema, ¿qué sería lo que le dirías? Dos cosas. Una, pospon el resultado de la Asamblea Nacional. Ya han realizado las asambleas estatales, déjenlo allá. Se acabó hasta que venga la segunda cosa, que cumpla el mandato del Tribunal Electoral, que con toda claridad indicó que al término del proceso electoral, es decir, no más del 6 de septiembre, la dirigencia nacional del PRI cesa en sus funciones y viene un proceso para elegir una nueva dirigencia. Esas dos cosas nada más. Y la sintetizaría con una frase. Libera al PRI, Alejandro Moreno. No lo sofoques, no lo mates. ¿Podemos ser testigos entonces de la muerte del PRI de esta manera? No hoy, no mañana. Posiblemente, si las cosas siguen así, en 2027 alcancemos un 6% de la votación nacional. Se va a ir apagando. Okay. Todavía no tengo información para saber si logramos salvar el 3% en todos los estados. No puedo evitar pensar que en Quintana Roo, en la elección de 2022, estuvimos a punto de perder el registro, porque solamente nos salvó la elección de diputados, que nos ayudó el 3.5 que alcanzaron. Entonces, y un 2030, habiendo el PRI cumplido sus 100 años en 2029, en 2030 perder el registro. Exactamente. Que se apague. Última pregunta, Dulce. ¿Hay alguien a quien Alejandro Moreno le haga caso? ¿Existe alguien, te imaginas, a alguien, un grupo de priistas, alguien que le diga, piénsalo 2 veces, reconsidera, vamos a sentarnos a platicar? ¿Existe alguien?
Yo no lo sé. No se me ocurre. Tal vez los expresidentes de la República, tal vez el presidente Peña Nieto le hable y le diga, Alejandro, no cabes con el partido. Sí. O tal vez el presidente Carlos Salinas también le hable y le diga, cuidado, no lo sofoques, no lo mates. Madre. Pero de allá no se me ocurre nada más. Dulce María Sauri, vamos a estar muy pendientes de lo que pase, por la importancia y por lo que representa históricamente el PRI. Habrá quienes les guste, habrá quienes no les guste, pero lo que sí es que somos lo que somos en gran parte y tenemos lo que tenemos en gran parte como país, con una influencia enorme de lo que fue durante 70 años el PRI. Y eso hay que entenderlo. Coincido contigo, Gastón, y esa es la razón de mi lucha. Sí. Esto no es un problema solo de personas, las personas solo encarnan las situaciones. Es también un problema de ciclos históricos. Sí, claro. Y si se vale decir que el PRI no merece acabar así. Sí. Sí. Dulce María Sauri, muchas gracias. Gracias a ti. Ahí lo tiene, Dulce María Sauri. Regresamos.